Hola, hola, hola. Estamos de vuelta. Y mientras van ingresando. Bien, continuamos. Estamos en el ejemplo, ¿no? Alguien que no le he llamado la lista me dice ahora, antes de iniciar, Aquí, licenciado Mamani Peñalosa Gonzalo Mateo. Amani Peñalosa. Ya, presente. ¿Alguien más? Buenos días, Marisol Pinto Quispe. Marisol Pinto. ¿Alguien más? Ticonipa Maquera María Soledad. Mónica María Soledad. Masquera, ¿no? Sí, Luis. Bien. ¿Alguien más que no le he llamado a la lista? Bien. Continuamos. Entonces, ahora vamos a ver la moda. Por ejemplo, aquí el 2 no se repite varias veces. ¿Qué es la moda? Aquella que tiene mayor frecuencia de veces que se repite, ¿no? La moda es aquel valor o número que varias veces, más de dos en realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, o que tiene la mayor, en este caso, la que tiene mayor frecuencia, se lo dice. El 2 se repite una vez, el 3 lo mismo, el 5 una vez, el 6 el 7 etcétera, ¿no? Entonces aquí no existe, ¿no? No hay moda. No hay moda. No existe. En este otro ejemplo, de la misma forma, ¿no? No hay moda. Pero, ¿qué pasaría en algún caso? A ver, yo voy a copiar esto. Uno, dos, tres, cuatro. No está ahí. ¿Qué pasaría en algún caso si yo hubiese hecho esto? Miren, por ejemplo, aquí el 2. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la moda? Aquí en este caso. ¿Cuál sería la moda? Bueno, la moda sería 2. ¿Por qué? Porque 2 se repite más veces que el 3 y que el 6. Vale decir, su frecuencia de 2 es 2. La frecuencia de 3, su frecuencia absoluta es 1. La frecuencia absoluta de 6 es 1. Aquí la moda es 2. ¿Sí? Ahí está. La moda es 2. Otro ejemplo. Estamos en datos no agrupados. Uno más grande lo voy a causar. X6, aquí voy a anotar. X7, X8, X9 y X10. Y que está el 5, 6, 5 y 2. Bien. Aquí tengo un conjunto de datos que no está obviamente ordenado, pero quiero determinar la moda de este conjunto de datos. Entonces, aquí tendría que ver quién se repite más veces y todo eso, ¿no? Entonces, ustedes van a esta celda, van a funciones, van a estadísticas, buscan moda, moda uno o más, o varios, puede ocurrir eso, pero solamente moda uno, quiero ver una moda nada más. Selecciono el conjunto de datos, 2 3 5 etcétera, etcétera, hasta llegar a 2. Y alguno aceptar, y aquí está, miren, la moda había sido 5, ¿no? Para este ejemplo. ¿Qué significa o cómo se interpreta? Que el 5 se repite más veces que los otros datos, ¿no? Aquí tenemos 1, 2 y 3, es decir, su frecuencia de 5 es 3. A pesar de que la frecuencia de 2, por ejemplo, si ustedes pueden observar, la frecuencia de 2, ¿cuántas veces se repite el 2? Dos veces. Pero no es moda, ¿no? ¿Por qué? Porque la moda es aquella que tiene mayor repetición y es la frecuencia mayor, alta en realidad, ¿no? Tiene que ser alta necesariamente. Ahora, ¿qué pasaría si tengo más de una moda?
Otro ejemplo. Moda. Supongamos que aquí tengo dos, este de aquí que sea 2. ¿Vean? Ahora miren qué ocurre aquí, en este conjunto de datos. Por ejemplo, aquí el 2 se repite 1, 2, 3 veces también. Es decir, tanto el 5 como el 2 tienen la misma frecuencia y es mayor, ¿no? Es decir, 3, 3. Es decir, su frecuencia de 2 es 3. La frecuencia de 5 es 3 también. Los demás es a 1 nada más, ¿no? O puede ser 2 como el 6, por ejemplo, pero es menor, ¿no? Son las dos mayores altas frecuencias, ¿no? Entonces aquí una primera moda va a ser el valor de 2, una segunda moda va a ser el valor de 5. Esas van a ser, ¿no? Es decir, tiene esta distribución dos modas y eso se lo conoce como un conjunto de datos que tiene justamente, y si tiene más de dos modas o dos en realidad se lo conoce bimodal. Aquí lo voy a anotar, es actualizamos mientras tanto. Es bimodal. Bimodal. ¿Y por qué se lo dice que es bimodal? Porque tiene más de dos modas. Este solamente tiene una nada más. Se lo conoce como unimodal, ¿no? Es unimodal. Está fallando ahorita el internet o algo está pasando. Voy a cerrar esto. Ya he llamado a la lista, por si acaso, si alguien ha llegado tarde, indíqueme su nombre. Alguien que no le ha anotado. Yo, licenciado, buen día. Buenos días. Su nombre. Leslie María Balboa Hidalgo. Listo. ¿Alguien más? Bien, lo voy a cerrar. Listo, entonces aquí hemos dicho que es unimodal, ¿no? Es decir, solamente tiene una moda nada más, ¿no? Esta también, ¿no? Es unimodal. Sí, es unimodal. Este también, unimodal. Unimodal, unimodal. Aquí no existe moda, ¿no? No, no hay moda aquí. Aquí también, ¿no? ¿Por qué no hay moda? Porque todos, no se repite más de una sola vez. Todos tienen su frecuencia igual a uno, ¿no? Por eso no hay moda. No existe en realidad. Aquí sí hay. ¿Cuál es? Es el valor de 2, por ejemplo. Unimodal. Aquí, ¿cuál es? Es el valor de 5. Se repite 5 veces. Y es la frecuencia más grande, ¿no? Aquí, ¿qué es? Es bimodal. Tiene dos modas y la frecuencia alta es de 3, por ejemplo, tanto el 5 como el 2. ¿No? Ahora, ¿qué pasaría si tengo más? Voy a copiar. A ver, aquí el que se repite es el 6. Supongamos que este es 6. Ahí está. Lo voy a pintar de otro color. Ahí está el lila. 6 y 6. Miren. También su frecuencia ahora ya es 3, ¿no? Mayor frecuencia tiene. El 5 también y como también el 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo más, ¿no? No va a ser bimodal. Se lo conoce como multimodal. Y el valor es 6. 6 es la otra, o es el otro dato, ¿no? Esto se lo conoce, es multimodal. Cuando tiene más de dos en realidad, ¿no? Multimodal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esas tres características tienen, ¿no? De la moda. Unimodal, bimodal, multimodal. Que es la moda la que tiene mayor frecuencia, mayor a uno en realidad, y que es alta, ¿no? No toditas ellas. Bien. Pues ahí ya tienen media, mediana, moda para datos no agrupados. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se comprende?
Te hemos mostrado de manera muy práctica en realidad, ¿no? Más práctico. Ahora, si alguien maneja el SPS, miren, he abierto el SPS, hay una vista de datos donde están los valores numéricos y hay una vista de variables. Por ejemplo, en la vista de variables tienes que insertar un dato, un nombre, ¿no? Supongamos edad. Aquí puedo insertar, supongamos, estatura en metros, aquí peso en kilogramos. Listo. Tres variables cuantitativas. Edad, a ver, supongamos que en el curso alguien tiene 20 años, alguien tiene 21, alguien tiene 22, 23 y 22. Finalmente, 21 y 21. La estatura del primer estudiante de 20 años es la estatura de 1.7, supongamos, ¿no? 1.70, 1.70. Sí, con coma creo que funciona. Aquí está con en centímetros. Antes vamos a vista de variables. Hay que ver aquí, ¿no? Decimales. Aquí los voy a reducir a 0 decimales, 0 decimales, 0 decimales. Ahí, ¿no? 170 centímetros. 1.70 es eso, ¿no? 165, 1.65, 1.55, 1.60, 1.70, 1.66, 1.55. Los pesos correspondientes en kilogramos. Alguien pesa 50, 55, 60 kilogramos, 70, 65, 65 y 55 kilogramos. ¿Ven? Tengo las variables. Ahí está, en el SPS. ¿Dónde se anota? En vistas de variables. Pueden reducir decimales, anotar el nombre de la etiqueta. Y son datos numéricos en realidad, ¿no? Entonces, ustedes van a analizar datos. Yo quiero, por ejemplo, determinar el promedio de edad. ¿Cuánto es? El promedio de estatura, el promedio de peso. Ustedes van a analizar, van a estadísticos descriptivos, ¿no? Descriptivos, miren, aquí hay una simbología, mu, sigma, ¿no ven? Descriptivos. Entonces, insertas las variables. Yo quiero todas las variables en sí. Mi edad quiero que ingrese estatura y quiero analizar peso. Quiero determinar la edad promedio. Quiero determinar la estatura promedio. Quiero determinar el peso promedio. ¿Qué más puedo determinar? La varianza, desviación estándar, etcétera, ¿no? Pues aquí hay, por ejemplo, opciones donde ustedes pueden remarcar. Por ejemplo, aquí está la media o media aritmética, es el promedio. Desviación estándar, quiero calcular la varianza, el rango, ¿no? Tanto de edad, estatura y peso. El valor mínimo, el valor máximo. Listo. Continuar y aceptar. Hay estilos también, ¿no? Los estilos de las formas, pero no es tanto, ¿no? En las opciones sí está. Y hacen un clic en aceptar y esperan su momento y en la vista de resultados se determina, ¿no? Son 7 datos en cada uno de ellos, obviamente. El rango de edad es 3, el rango de estatura, por ejemplo, es 15, el de peso es 20. El valor mínimo de edad es 20 años y el valor máximo es 23. Su promedio de edades es de 21,43, redondeado es 21 en realidad, ¿no? Desviación estándar o desviación típica es 0.97. Aquí no se omite por si acaso. Ya en el SPS, si está coma y el numerito significa que antes de la coma está, está el 0, ¿ya? 0,976 desviación. Y la varianza es de 0,952 o 952. ¿Estatura de cuánto? El rango tiene justamente de estaturas desde 15, el valor mínimo es de 155 centímetros, es decir, 1.55 metros, si alguien lo ve de esa forma. 170 es el valor máximo, el promedio de estatura es de 163 centímetros, es decir, 1.63 en promedio, con una desviación estándar de 6,429 kilogramos, ¿no? Y una varianza de 41,33 kilogramos, ¿no? Aquí hemos dicho estatura en centímetros, ¿no? En centímetros, 41,33 centímetros, 6,429 centímetros. En el peso, sí, en kilogramos, ¿no? El rango es de 20, el valor mínimo es 50, el valor máximo es 70 kilogramos de peso. El promedio o media aritmética de pesos es de 60 kilogramos, con una desviación típica estándar o desviación estándar de 7,071 kilogramos, con una varianza de 50 kilogramos.
Ahí está, ¿no? Ahí están los estadísticos. Es decir, el SPS de manera más rápida, directa, ya hace el cálculo, ¿no? A diferencia del Excel, ¿no? Porque el Excel tienes que definir funciones, ¿no es cierto? Ir a estadísticas y ver qué quieres determinar, ¿no? Entonces tienen ventajas como desventajas, ¿no? Tanto el Excel como el SPS. El SPS tienes que saber insertar muy bien dónde en la vista de datos, ¿no? En la vista de datos, es decir, en la vista de variables de la misma forma, ¿no? ¿Qué etiquetas vas a insertar para poder analizar en este caso, ¿no? Ahora bien, otra forma también es analizar, miren, voy a estadísticos descriptivos, probablemente yo solamente quiero analizar, solamente edad, ¿no? Estoy extrayendo, solamente edad, estas no. Entonces en opciones de estilo, lo mismo, no hay ningún problema. Tal vez quiero ver si tiene cursos o asimetría, ¿no? Asimetría significa que el grupo o la distribución de datos está ordenadamente, es simétrica o no es simétrica, ¿no? Puedo ver eso. Continuar y aceptar, ¿no? Solamente de edad ahora me sale el resultado, miren, ¿no? De edad. Ahí está, rango sigue siendo 3, miren, valor mínimo de 20, máximo 23 años de edad, promedio de 21,43 años, una desviación de 0,976 en realidad, ¿no? En años, y una varianza de 0,952. La asimetría, el estadístico es 0,277 con una desviación de error de 0,794. Es muy pequeña en realidad, no es muy amplia. Esos mismos datos, si ustedes lo ven, los que insertan en vista de datos de edad, miren, por ejemplo, voy a copiarlos, ¿ya? Voy a copiar esos datos con un control C y me voy a mi hoja en Excel. Y voy a copiar aquí, control V. Ahí están, ¿no? Esos son los datos. Aquí lo voy a insertar, esto de la misma forma, voy a copiar, control C, edad, estatura y peso. Listo. Sí. Edad, estatura, peso. Así está, ¿no? Así está, de esta forma está, ¿no? En el SPS. Edad, estatura y peso. ¿Qué quiero calcular? Voy a calcular la mediana, moda, etcétera. Este conjunto de datos. ¿Cuál es su promedio? Entonces tengo que determinar en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, esto lo voy a hacer un poco más arriba. Control C, control sí. El promedio aquí, ¿no? Entonces tengo que definir la función, ¿no? Ustedes van a estadísticas o bien utilizan el autosuma. Aquí buscan el promedio, ¿no? Igual está, aquí está promedio. Este promedio sí, punto conjunto, no es necesario, ¿ya? Esto no. Estamos en este promedio, lo más básico. De esta columna, miren, estoy seleccionando las celdas. Aceptar y ahí están los datos. Puedes reducir a 3 decimales, se encontraba, ¿no? 3 decimales. Aquí de la misma forma, de estatura y peso, ¿no? Como ya tengo aquí ya calculado la fórmula, miren, en cruz negrita sin soltar, con el clic izquierdo sin soltar, ahí está, ya tengo, ¿no? Promedio. La mediana, de la misma forma, ¿no? De la mediana. ¿Dónde está la mediana? Aquí está. Me doy clic en aceptar y ya me ha determinado. Voy a reducir simplemente a 3 decimales. Ya tengo calculado. El clic izquierdo sin soltar. Jalo en la fila hasta estatura y peso. Y automáticamente me determina, ¿no? De ese conjunto de datos. Pero aquí miren, está tomando en cuenta este último dato. Entonces, hasta la columna, está bien la columna C, pero aquí tiene que ser 65, conjunto de datos, ¿no? Aquí de la misma forma, ¿no? Hasta la D, 65, porque el otro es la media, ¿no? Eso tiene que fijarse muy bien, ¿no? Hasta dónde se está haciendo el cálculo correspondiente. Sí, a ver, ahí está bien, ¿no? Es recuadro de selección de datos. Lo mismo vamos ahora con la moda. Moda 1. Aceptar, selecciono el conjunto de datos. Hasta ahí nada más. Y aceptar. Y con el clic izquierdo sin soltar, voy calculando, ¿no? Aquí puedo ir reduciendo, si desean, ¿no? Como es un número entero, 60, ¿no? También, ¿no?
00, ¿no? Ahí está, 00, miren. 21 en realidad sería eso. Este sí tiene decimal, ¿no? La media, mediana y media. ¿Qué más hemos calculado en el SPS? Miren, mínimo, máximo y el rango. A ver, voy a determinar el valor mínimo. El mínimo. ¿Qué más necesito? El máximo. ¿Qué más necesito? El rango, ¿no? ¿Qué más hay? Desviación estándar y varianza. Varianza y estándar. Sí lo anotaré. Desviación estándar. Vamos con el valor mínimo. Ustedes van a funciones estadísticas mínimo. Aquí tienen que ver, ¿no? Mínimo, mínimo. Aquí está. Selecciono solamente los datos, el valor mínimo de este conjunto de datos. El valor mínimo dice que es 20, ahí está. Y con el clic izquierdo sin soltar, los demás va calculando. El valor máximo, nuevamente voy a funciones, max, debe estar con max. Max. Selecciono el conjunto de datos de esta columna. Ya ahí tenemos el valor máximo, es de 23 años, ¿no? Para ese conjunto de datos y para los otros 170 centímetros de estatura y 70 kilogramos de peso. Máximo. ¿Qué es el rango? El rango hemos dicho que es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, yo voy a restar algo igual el valor máximo menos el valor mínimo. Listo, y listo, el rango es de 3. Y de las demás, de la misma forma, análogamente, se calcula, ¿no? El otro es 15 y otros 20. Varianza. Las van a funciones, aplican varianza. Obviamente aquí está ordenado alfabéticamente, ¿no? Van a varianza poblacional. Ahí está, este es ese punto es varianza muestral, poblacional. Por lo general trabajamos, seleccionamos las celdas y ahí está, ¿no? 0.81, etcétera, ¿no? Con 3 decimales, ahí lo pueden insertar. Y los demás datos. Ahí está, verificado, ¿no? Luego la desviación estándar. Entonces van a funciones, ubican desviación estándar, ¿no? Aquí está, esta, ¿no? Desviación estándar muestral y esta es desviación estándar poblacional. Esta es la que va a estar con una población determinada. Selecciona el conjunto de datos, hasta ahí nada más. Y tenemos 0.90, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a reducir a 3 decimales. 0.904. Listo. ¿Ven? Pues, como pueden observar, ya he determinado las medidas estadísticas con la hoja en Excel. Ahora aquí, en el SPS, por ejemplo, el de peso, ¿cuánto era su rango? 20. El de peso, aquí está peso, ¿cuánto era su rango? 20, aquí está el 20. Estoy verificando solamente de peso. Valor mínimo 50. El de peso, valor mínimo es 50, aquí está. Y el valor máximo 70, aquí está, ¿no? 50 y el valor máximo es 70. La media o promedio de 60, ¿no? Media, aquí está, 60. Desviación estándar, ¿cuánto? El de peso, 7,071, ¿no? La desviación estándar, ¿no? 6,547, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Aquí, ¿por qué está cambiando a diferencia de esta otra? Aquí lo estoy interpretando con, justamente, con lo que es una muestra determinada, ¿no? Pues aquí, miren, voy a ir a funciones y quiero la desviación no poblacional, sino desviación muestral. Ahí está la muestra. Aceptar. Selecciono nuevamente los datos. Y ahora sí, ¿no? Entonces, miren, el SPS trabaja para calcular lo que es la desviación, por ejemplo, estándar, con la desviación no poblacional, ¿no? No con esto, sino con la muestra, ¿no? 7,071. Aquí está, ¿no? 7,071. Su varianza es 50. La varianza aquí hemos trabajado igual, ¿no? Con la poblacional. Entonces, con la muestral, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a funciones. Entonces, ahí está la diferencia entre el Excel y el SPS, ¿no? Van ustedes al Excel para poder ser la misma, el mismo dato,
El SPS trabaja con las muestrales. Aquí puedes trabajar con poblacional o muestral. En este caso está trabajando para hacer coincidir el mismo dato con la muestral, ¿no? Entonces aquí necesitamos varianza. Esta es la población. Este hemos dicho es la muestral. Ahí está, varianza en función de una muestra, ¿no? var.s. Seleccionamos el conjunto de datos, para los numéricos, hasta ahí. Listo. Y ahí está, ¿no? ¿Cuánto es? 50. ¿Sí? Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si ustedes van a querer hacer coincidir tanto en el Excel como en el SPS, no olviden que en el SPS trabaja tanto la desviación estándar y varianza muestrales, ¿no? No con las poblacional, ¿no? Aquí puedes trabajar tanto poblacional o muestral, pero si quieres hacer coincidir el mismo valor o dato, entonces con las muestrales, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso muy bien. Listo. ¿Qué más? Entonces ahí tenemos, ¿no? Rango, mediana, moda, valor máximo, desviación, varianza. Por lo general, esas son las medidas estadísticas que son muy importantes, ¿no? Para ir trabajando. Entonces, en el SPS de la misma forma puedes ir trabajando, ¿no? Además de eso, ¿qué puedes hacer? Ustedes van a analizar, pueden ver algunos estadísticos como también tablas de frecuencias, ¿no? Tablas de frecuencia, por ejemplo, yo quiero de edad, quiero de toditas mis variables, pongamos, he hecho mi encuesta, entonces quiero estadísticos, ¿no? Aquí está, ¿no? Media, mediana, moda, ¿no? Aquí están los que desean. También los cuartiles, ¿no? Si alguien desea, los cuartiles, aquí está, desviación estándar, quiero varianzas, rango, valor mínimo, valor máximo. Continuar y hacen un clic en aceptar. Pero aparte de los datos estadísticos, también quiero gráficos, ¿no? Probablemente gráficos circulares, los que con frecuencia o con porcentajes, continuar y aceptar. Espera un momentito y el SPS va a ir cargando, ¿no? Entonces, para cada una de las variables va a ser una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Si es que se las requiere en ese sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo ya un momento más, vamos esperando. Tengo las frecuencias, tanto de edad, estatura y peso, respecto, miren aquí, todo lo que seleccionan las medidas están, ¿no? Media, mediana, moda, división, varianza, rango, mínimo. Y los cuartiles o percentiles, ¿no? El percentil 25 coincide justamente con el primer cuartil, el percentil 50 coincide justamente con el segundo cuartil, y es obviamente la mediana, y el percentil 75 es justamente el tercer cuartil, ¿no? Existen múltiples modos, dice, es decir, hay varias modas, ¿no? En algunos se repite más de 2 veces, por ejemplo, aquí en la estatura y en peso, ¿no? Ahí está, ¿no? En la moda. En edad solamente una vez nada más, ¿no? Aquí entonces este es unimodal y este significa que está con un exponente A, ¿lo ven? Tiene más de una, ¿no? Más de una mod, ¿no? Hay otros más. Aparte de 155 debe haber 160 o 170, ¿no? Aquí en pesos de la misma forma, ¿no? Por eso dice, existen múltiples modos, dice, modos o modas, ¿no? No hay problema. Ahí está su tabla de frecuencia de edad, ahí está, frecuencia absoluta, la porcentual acumulada. Estatura de la misma forma y de peso. Diagramas circulares, ¿no? De edad, de estatura y peso. Aquí, por ejemplo, haces un doble clic, inserta el gráfico. Lo que quiero aquí, por ejemplo, es insertar porcentajes. ¿Cómo se lo hace? Ustedes van en esta parte, hacen un clic y seleccionan las áreas específicas y voy insertando, miren, los porcentajes correspondientes. Lo cierro y ahí está, ¿no? En esta de la misma forma, ¿no? Activo esta parte y voy seleccionando las áreas para determinar en cada sector el porcentaje correspondiente. Lo inhabilito, lo inactivo, hasta puedo pintar el fondo si que yo desee, ¿no? Supongamos de color verde, ¿no? Si se desea, ¿no? Y si no, no es necesario. Entonces, ahí cerrar. Esta de la misma forma, ¿no? Hago un clic, insertamos los porcentajes. Listo. Algún tipo de fondo y aplicar. Ahí puede ser. Listo. Ahora estos gráficos obviamente los puedes ir copiando, ¿no? En un documento en Word, por ejemplo, ¿no? Ustedes hacen un control C para el Office. A ver, una hojita cualquiera y un control V. Ahí está su gráfico, ¿no? Las tablas de la misma forma, ¿no? Hago un control C, la tabla, seguramente, y un control V. Ahí está, ¿no? La tablita. Listo, me quedan simplemente
10 minutos. De esa forma, entonces, pueden ir trabajando, ¿no? En la parte, ¿no? Donde es analizar en estadísticos descriptivos con frecuencias, van a determinar media, mediana, modo, toda esa tabla que han visto, y descriptivos de manera concreta, ¿no? ¿Cuáles quieres en realidad? Ahora es que dice tablas cruzadas son otras en realidad, ¿no? Tablas cruzadas se refiere, por ejemplo, en filas quiero edad, ¿no? Y en columna quiero ver, por ejemplo, edad respecto a su estatura, ¿no? Quiero ver una tabla cruzada, ¿no? ¿Qué relación tiene? ¿Qué estadísticos también quiero ver, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos tau de Kendall, gamma, coeficiente de contingencia, tengo, miren, correlaciones, tengo la chi cuadrada. Puedo hacer un continuar y voy determinando. ¿Qué quiero también de manera exacta? Si solamente asintótica nada más esto. Casillas, las que yo quiero observar, ¿no? Si en fila, en columna, en total, estandarizada, no estandarizada. ¿No? Continuar y aceptar. Mostrar los gráficos de barras agrupadas, dice, ¿no? Sí, también puede ser, en algún caso. Hago un clic en aceptar y esperamos un momento. Y ahí tengo el resumen de datos, tabla cruzada, edad, estatura. Las edades de 20, 21, 22 con relación a las estaturas. 155, 160, 165, etcétera, ¿no? Esta es una tabla cruzada. La prueba de chi cuadrada, ¿qué significa? Que estas variables cuantitativas, miren, por ejemplo, tiene un valor de nivel de significancia, dice, ¿no? 0.381, dice, ¿no? 0.419, la razón de verosimilitud, y la sección lineal por línea de 0.362. Esto que está con exponente A significa 20 casillas, 100% han esperado un recuento menor, ¿no? El recuento mínimo es de 0.14 en realidad. Medidas asimétricas, si es que hay alguna simetría, ¿no? De aproximación. Y gráfico de barras correspondiente de las estaturas en relación a la edad, ¿no? Y estatura. Puede cambiar también esta, ¿no? Es decir, la forma o la estructura. Eso de qué depende cómo vayas haciendo el análisis, ¿no? De la tabla en realidad. En ese caso, tablas cruzadas, ustedes van a ir ahí. Puede ser que estatura no esté como columna, si no voy a cambiar. Miren, estatura que esté ahora como fila y edad que se encuentre como columna. Y todo lo mismo, ¿no? Aceptar. Entonces, miren, ahí va a ir cambiando la tabla cruzada. Estatura y edad, ¿no? Ahí está, cambia, ¿no? Sus pruebas de la misma forma van a ser similares. En realidad, aquí miren, 0.381, la de chi cuadrada de Pearson. Aquí también 0.380, es la misma, las pruebas de chi cuadrada 0.419 y 0.362, ¿no? Son las mismas, no pasa nada. Y su gráfico de relación estatura y edad. Ese es otro tipo de análisis que se puede realizar con datos descriptivos, ¿no? Tablas cruzadas de frecuencias, ¿no? Las que se van utilizando con mayor razón. Estos que dicen razón, gráfico P en P, gráficos de Q en Q, esto ya es otro tipo de análisis, ¿no? Estadística 2 en realidad. Bien, ¿qué más? Estamos en la parte de medidas estadísticas. Entonces, en el SPS, de manera rápida, puedo determinar, miren, aquí está el resumen de datos, ¿no? Mi cuadrito. Esto, ¿no? Estadísticos, miren de los tres, ¿no? Un control C, voy a ir a un documento, un control V, aquí está, ¿no? Mis estadísticos que determinan de manera más rápida, más directa, ¿no? Media, mediana, modo, desviación, varianza, rango, valor mínimo, máximo y los percentiles. Los cuartiles, este es el cuartil primero, cuartil segundo y el cuartil tercero. ¿Sí? ¿Cuál es la mediana? La mediana siempre coincide con el segundo percentil y es justamente el segundo cuartil, ¿no? Ahí está. Bien, entonces esas son las medidas estadísticas usuales. Ustedes, les voy a pasar este documento, esto es de manera más práctica, se podría decir, ¿no? Manualmente realizado. Aquí estamos viendo de manera, utilizando el paquete estadístico SPS, esta es la versión, por ejemplo, de SPS versión 25, si ustedes la tienen sería genial. O bien pueden utilizar el Excel también, ¿no? El Excel, pero aquí hay que saber utilizar las celdas en relación a las funciones que vas a ir trabajando. Esa parte es muy importante. Bien, hasta ahí si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Ese es para datos no agrupados, es decir, no hay tablas, nada de eso, ¿no?
Para datos agrupados ya es distinto, es diferente en realidad. No tengo mucho tiempo, ya tengo, es 9:35, tengo otra sesión. Se les voy a pasar para datos agrupados otro video donde se trabaja con intervalos de clases, es tablas con intervalos donde se calcula el promedio, la mediana, la moda y de la misma forma las medidas de dispersión, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos rango, medida de dispersión, varianza, desviación estándar. ¿Qué es el coeficiente de variación? Para terminar, coeficiente, así lo van a tener, coeficiente de variación. El coeficiente de variación significa cuán disperso se encuentra un conjunto de datos. A ver, veamos. Por fórmula se lo define justamente la fracción misma de división entre la media con respecto a la desviación típica estándar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo de edad, su desviación típica estándar, ¿cuánto sería? A ver, veamos, voy a calcular antes, como se está trabajando en el SPS con estos datos, ahí está, ya tengo. Y con esa desviación típica voy a trabajar. 0,976 dividido entre su media. Y la media es de 21,429. Cierro paréntesis, multiplico por 100. Y voy reduciendo aquí, ¿no? A un decimal simplemente. Entonces aquí tengo el 4,6%. El coeficiente de variación siempre va en relación a porcentaje, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si un conjunto de datos es disperso o no. Miren, 4,6%. Es menor a 10% en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que este conjunto de datos de edades es menos disperso, ¿no? Tiene menor dispersión, es decir, tiene una mayor homogeneidad. Veamos ahora para estatura. De la misma forma, 3,9 y para peso, ¿no? Ahí está, 11,8. Se podría decir que el de peso tiene mayor, ¿no? Tiene una mayor dispersión, ¿no? El peso de datos tiene mayor dispersión con respecto a estatura y edad, ¿no? Porque es más del 10%, miren, 11,8%. ¿Qué significa? Que estos datos, es que estoy pintando, significa que son más dispersos que estos otros datos, ¿no? Estos son menos dispersos, son casi homogéneos, casi muy cercanos significa, eso es dispersión, ¿no? Estas son muy alejaditas, se puede decir, muy alejados. Los puntitos en un gráfico de dispersión son muy alejados y otros son muy cercanos. A eso se refiere, ¿no? El coeficiente de variación indica si un conjunto de datos es más disperso o es menos disperso. Si es mayor al 10%, es más disperso, en realidad, ¿no? Es preferible que sea menor a 10%, por lo general, ¿no? Entonces, esto se lo conoce como el coeficiente de variación. Y esa es la última medida de dispersión, ¿no? Medida estadística de dispersión. Bien, si no hay ninguna consulta, este documento se los voy a pasar, la unidad número 3. También lo pueden verificarnos, revisar también algunos datos, ahí las formas correspondientes para el repaso correspondiente. Si han visto estadística 1, no sé, la anterior gestión, es casi la misma forma, ¿no? La cuestión aquí es determinar, ¿no? Ahí está la interpretación también, ¿no? Para datos no agrupados también. Para datos agrupados ya es otra la moda, ¿no? Bien, eso se los voy a pasar en otro video, en el grupo de WhatsApp, ¿no? De manera general, cuantiles, ¿no? Cuartiles, deciles, percentiles. En el SPS directamente percentiles, ¿no? Las fórmulas correspondientes. Esas son medidas de posición, ¿no? Los cuantiles. Se dividen en cuartiles, deciles y percentiles. Bueno, tengo menos de un minuto. Muchas gracias por su atención. Entonces les paso y mañana vemos en el mismo horario de 8 a 9:30 la unidad 4. ¿Está bien? Si alguien no ha llamado a la lista, dígame ahora. Ya está terminando. Bueno, nos vemos entonces. Hasta el día de mañana. Enseguida se los paso los otros videos correspondientes de datos agrupados. Muy buenos días a todos.